vamos a tener un ejercicio donde se nos solicita lo siguiente. Lo que nosotros debemos de realizar es accionar un cilindro de doble efecto y con 1 o 2 pulsadores. El retorno debe de tener un retraso de 5 segundos. Quiere decir que nosotros vamos a utilizar, en primer lugar, acá dice 1 o 2 pulsadores, entonces tenemos que utilizar una válvula que me permita trabajar en conjunto con 1 o 2 pulsadores. Y el retraso del cilindro, o sea, para el retorno va a ser de 5 segundos y no se utiliza pulsador para que retorna al llegar al final del recorrido. ¿Qué nos está diciendo esto? Okay. Esto lo que nos está diciendo es lo siguiente: nosotros tenemos que tener un cilindro de doble efecto en primer lugar. Entonces vamos a tomar de acá, nosotros tenemos este cilindro, mi cilindro de doble efecto, y yo lo voy a arrastrar hacia la pantalla principal. Tenemos nosotros por acá y podemos observar el cilindro de doble efecto. Ustedes ya saben que tiene varias características, ¿verdad? De cualquier manera, nosotros al darle en las propiedades podemos observar los parámetros con los que va a trabajar el cilindro, y va a ser un vástago de vástago pasante, y si tenemos otras características como acá, que tenga amortiguación. En este caso son estos elementos que aparecen acá, ¿sí? La amortiguación, y si esa amortiguación es ajustable o no, es decir, que cuando vaya avanzando al final del recorrido termine de entrar más lento cuando avanza, termine de moverse más lento cuando retorna. La detección es esta carrera magnética que va a tener acá. La marca es como yo voy en la marca me va a afectar a mí a qué distancia debe de estar o con qué nombre le voy a poner al detector. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo tal vez ahora en una forma natural y van a aparecer otros parámetros. Por ejemplo, la carrera del émbolo. Estamos hablando de cuánto se mueve el cilindro a través el émbolo a través del cilindro de la camisa, son 100 milímetros. El diámetro del émbolo o del pistón son 20 milímetros y el diámetro del vástago son 8, es decir, el diámetro de este componente que está acá circular son 20 milímetros y de este que está acá son 8. Es decir que tenemos, si lo hacemos un corte, tenemos 6 milímetros para acá y 6 milímetros para acá libres, ¿de acuerdo? Y vamos a venir nosotros, las etiquetas de accionamiento van a ser, nosotros le agreguemos sensores o finales de carrera al cilindro dentro de su recorrido. La marca es como lo voy a identificar. Yo voy a colocar con el nombre A0 y va a estar ubicado o se va a activar inicialmente a 0 milímetros y se va a dejar de activar a los 0 milímetros. Quiere decir que él no va a pasar activado dentro de la carrera del cilindro ninguna longitud. Y si yo coloco A1 le coloco 100, quiere decir que se va a activar hasta los 100 milímetros al final de la carrera, porque aquí en los parámetros nosotros habíamos dicho que tenía 100 milímetros y aquí colocamos 100. Aquí yo puedo cambiar los parámetros, pero tengo que tener cuidado que cuadren. Por ejemplo, si yo se lo paso a centímetros van a ser 10 centímetros, si se lo paso a metros van a ser 0.1. pero lo vamos a trabajar ahorita todo en milímetros y le vamos a dar a aceptar. De este modo nosotros vamos a ver que nuestro cilindro tiene este componente acá, aquí está. Ahora bien, ¿cómo se va a accionar este cilindro? Como es de doble efecto, nosotros sabemos que utilizamos una válvula de 5 vías y 2 posiciones. Esta es la válvula a utilizar. Voy a tomar como referencia que la posición de la derecha, es decir, cuando va de 1 a 2, es la posición inicial, de modo que 2 viene hacia este punto. Y aquí no lo dijimos, pero podríamos haberle colocado un regulador de caudal. Claro que en el ejercicio no lo dice, en el ejercicio no nos dice que tiene que tener una regulación de caudal, pero vamos a dejarlo quizás ahora para cumplir con esto y ese puede ser un agregado más adelante. A esta válvula nosotros tenemos que colocarle también acá filtros silenciadores, ¿sí? Estos tres que están acá representan los filtros silenciadores, uno que está dentro de la válvula, uno que está a nivel del rostro de la válvula y este está completamente expuesto. Puedo usar cualquiera de los tres, no hay ningún problema. Se va a identificar como filtro, entonces le voy a poner filtro en 5 y en 3, porque ya sabemos que son las salidas, 4 y 2 son los puertos de aplicación y 1 es el puerto de presión. ¿Qué más tengo que configurar? Debo de configurar esta válvula. Le damos doble clic a la válvula y nosotros vamos a poder observar que la válvula tiene un accionamiento
eléctrico o neumático. Vamos a seleccionar el accionamiento neumático a la izquierda, aquí abajo se ve, y accionamiento neumático a la derecha, y aquí se puede observar, no va a tener muelles de recuperación. Le damos a aceptar y nosotros tenemos por acá estos componentes. Si el aire va de 1 a 2, va a recibir presión a través de número 12, ¿sí? Si va a recibir presión de 1 a 4, que sería la otra posición, tendríamos que colocarle nosotros acá 14 y le damos a aceptar. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros este primer componente. ¿Qué más? Debo de agregarle presión de aire al sistema, porque acá cuando yo le dé simular me va a tirar errores de que hay conexiones abiertas, pero las voy a obviar y cuando accione no se va a desplazar. Entonces necesito tener presión de aire. Nos vamos por acá y nosotros aquí tenemos un compresor o una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación, ¿qué implica? Implica que ya tiene un refrigerador, tiene un secador de aire, manómetros, etcétera. Todo lo que nosotros vamos a agregar. Y voy a agregar una unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento tiene 3 componentes que nosotros conocemos muy bien, ¿de acuerdo? Y vamos a agregar por acá estos 3 componentes de la unidad de mantenimiento son filtro, regulador de presión y en algunos casos, dependiendo de la aplicación, va a tener un lubricador. Voy a agregar una válvula que me permita a mí, la válvula que voy a agregar va a ser una válvula 3.2 y esta válvula me va a permitir a mí controlar el paso del aire. Entonces esta válvula la configuro por acá y le pongo un enclavamiento. Puedo utilizar cualquiera de estos dos. Este es para que la válvula, su muelle de recuperación, cuando yo la accione, permita el paso del aire hacia acá arriba. Entonces quiere decir que esta va a ser principal, de aquí para acá y de aquí para acá. Y a esta también le debo de poner un filtro. Puedo seleccionar cualquiera. En este caso voy a seleccionar este de acá y le vamos a dar a aceptar. Ahora bien, tengo todo el componente acá y me voy a ir a la primera condición. Voy a hacer algo, voy a agrupar este componente y aquí tengo la opción agrupar. Lo agrupo y esto que me permite a mí moverlo todo fácilmente y que no se me descontrole. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Tengo que decir que se activa con 1 o con 2, es decir, vamos a enviar presión de aire a 14 a través de 1 o 2 pulsadores. Entonces voy a tomar una válvula 3.2 que está por acá, esta válvula la configuro, le pongo retorno por muelle y le pongo un accionamiento manual. Estamos acá, damos a aceptar y tenemos aquí, le vamos a poner filtro como hemos venido haciendo y el filtro en este caso vamos a conectar para acá. Voy a desagrupar un poquito ahorita esto solo para poder mover estos 3 de acá. Tenemos esto, ok, aquí podemos decir nosotros activo por acá, o alguien va a decir bueno, como son 2 yo la copio y la pego y voy a colocar otra a la par, ¿sí? Pero aquí vamos a tener nosotros un pequeño dilema. Lo que va a pasar con esta válvula, lo que va a suceder es cuando nosotros agregamos acá y le damos presión de aire, observemos nosotros que en este punto tenemos aire de 2 hacia 3, es decir, cuando yo acciono aquí, miren el aire, esta línea me indica la presión, el grueso de esta línea, el espesor, la intensidad me marca que hay presión. Y usted puede ver que acá podemos observar que hay una línea más delgada, es decir, el aire pasa por acá y de este punto a este punto se escapa hacia 3. Entonces aquí yo tengo una fuga, eso lo tengo que evitar. ¿Cómo evito esa fuga? Pues bien, de todas maneras en las instrucciones nos decía con 1 o con 2 pulsadores. Esto ya me está dando la respuesta de qué es lo que tengo que utilizar. Tengo que utilizar una válvula O. Esta es la válvula O, una válvula selectora. Se llama función O. Ustedes pueden observar esta válvula de la característica que tiene un antirretorno y cuando ingresa presión del lado izquierdo o en el piloto 1 de la izquierda, el elemento se va a correr a la derecha y cuando ingrese presión por el puerto 1 o la entrada de presión de la derecha, el elemento de bloqueo se va a hacer hacia la izquierda y el 2 va a venir hacia este lado. Entonces nosotros ya tenemos aquí la opción para configurarlo que ingrese aire o presión de aire para que se accione por uno o otro pulsador. Como está así, entonces ahora usted puede observar en este punto acá, esta válvula cuando yo presiono ya no hay fuga hacia acá.
Si yo presiono esta de acá, no hay fuga hacia acá. Con eso yo ya hice el primer requisito que me está solicitando. Ahora bien, está diciendo que va a tener un retorno por rodillo. Es decir, retorna cuando llega al final del recorrido. Y al final del recorrido, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo a 1. Entonces voy a configurar esta válvula que tengo acá y le voy a poner muelle, pero ya no le voy a poner un accionamiento manual, ya no. Ahora voy a seleccionar este que está acá y selecciono esta segunda opción, que es un rodillo, y aquí se muestra cómo está. Entonces ahora yo tengo una válvula de rodillo. El cilindro va a avanzar, observemos, cuando el cilindro avanza, llega al final del recorrido y aquí hace contacto con A1. Cuando regresa hace contacto con A0. Entonces, al finalizar, yo necesito que se accione el rodillo A1. Esta válvula que está acá, la voy a configurar, le voy a poner por nombre aquí en este punto. Le coloco A1. Le damos a aceptar y ahora vemos cómo aquí ya lo vinculó. Ya lo encerró en un cuadro. Ok, entonces vamos a hacer algo más, lo vamos a conectar a la presión de aire y de este punto para acá, y este le voy a colocar un filtro, tenemos que colocarle un filtro y aquí está, y vamos a enviar la presión hacia acá. Entonces cuando este cilindro avance con cualquiera de estos dos pulsadores, hace contacto con el rodillo, retorna automáticamente. Tiene que tener un retraso de 5 segundos, quiere decir que este rodillo se activa y 5 segundos después envía la señal. ¿Cómo hacemos eso? Aquí de este lado nosotros tenemos algo que dice válvulas de grupo, dependiendo de la versión de nuestro software, y va a decir valve group, y tenemos dos elementos, ¿sí? Tengo una válvula que está acá y podemos ampliar por acá y vamos a buscar. Aquí está una válvula, ¿sí? Que tiene varios elementos, sería esta de acá. Parece mucho a esta de acá, pero la diferencia está en que esto es un temporizador neumático. Está compuesto por un regulador de caudal, un acumulador y una válvula monoestable es 2. A diferencia del otro componente, nosotros podemos ver, ¿se parecen? Sí, se parecen mucho, pero esta de acá tiene una válvula normalmente abierta y esta de acá una válvula normalmente cerrada. Entonces, cuando este acumulador se llene, transcurrido cierto tiempo, va a activar el paso del aire. Caso contrario, cuando este acumulador se llene, va a activar el paso del aire y va a accionar la válvula y va a cerrar el paso del aire. Necesito que envíe la señal, entonces no utilizo esta, utilizo esta que está acá, es un grupo. Esta no la configuramos, esta ya viene como un grupo ella misma. Y entonces la vamos a colocar por acá y le voy a decir, ok, usted va a enviar la señal después de que él se active. Para este caso se configura así: el 1 siempre va a la presión, acá va el 1 a la presión, y ahora lo que yo voy a hacer es que va a recibir la señal por 12, pero lo va a recibir a través de este 2, aquí estamos, a través de este 2, y la va a enviar este 2 a este 12, ok. Cuando yo configuro esto, me va a aparecer un grado de apertura. 100% significa que inmediatamente pasa el aire. Yo le voy reduciendo grados de apertura, por ejemplo, aquí le voy a poner solo un 5%. Le doy a aceptar, de decir que se va a tardar más en abrir. Vamos a hacer primero el ejemplo totalmente abierto, y totalmente abierto de primero. Ponemos aquí 100% abierto y activamos. Pulso, avanza y miren, se activa la válvula, nomás avanza porque tengo 100% abierto. Ahora, ¿qué pasa si yo le voy a bajar hasta un 5%? Observemos qué es lo que va a pasar. Activo, activa la señal, tarda tiempo, ¿de acuerdo? Ya nosotros tendríamos que ir jugando con el tiempo que tarda. Por ejemplo, si usted le pone ahora un 2 o le ponemos un 2 por acá, le va a tardar más aún porque el grado de apertura es menor y tarda más en retornar. Entonces, de acuerdo con las instrucciones requeridas en nuestro componente, la forma de resolver lo solicitado en el ejercicio número 1 es esto: activar un cilindro de doble efecto con 1 o 2 pulsadores y que retorne automáticamente
con 5 segundos de retraso. Ya solo tendría que jugar con el tiempo y esto sería la solución para nuestro ejercicio.